Hoy ya formalizamos, la Argentina hoy ya formalizó el ingreso al UNASUR. Mañana, si no me equivoco, Brasil estará haciendo lo propio. Volto com a firme vontade de reorganizar a UNASUR, fazer com que os países da América do Sul todos compreendam a necessidade de nós termos paz, tranquilidade, porque somente com paz e tranquilidade e com muito exercício de democracia é que a gente vai garantir que o nosso continente deixe de ser uma região pobre ou uma região em desenvolvimento. Durante séculos, Brasil ficou de costa para a América do Sul, olhando para os Estados Unidos e para a União Europeia. Nós hoje estamos convencidos que não existe saída individual para nenhum país. Juro ejercer con lealtad el cargo de secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas, para el que he sido designado, velando por el cumplimiento de los objetivos del Tratado Constitutivo de la organización y asegurar el proceso de integración sudamericana. Aquí no habrá más golpes de Estado, ni persecuciones contra los pueblos. Libertad, igualdad, desarrollo, vivir viviendo, para que las nuevas generaciones vivan plenamente en libertad, en igualdad, en justicia social. Decir que no hay plata en este mundo para un gigantesco plan Marshall que recorra toda la tierra a favor de los pobres, para integrar a la vida humana a los millones de pobres y agrandar la demanda de este mundo, decirme que no hay recursos, es no tener vergüenza. No podemos dejar de pensar en los forjadores de la libertad de los pueblos de Sudamérica y de la patria grande. Pensar en Tupac Amaru y Daquilema, en Bolívar y Manuela, en Sucre, San Martín, Artigas, O'Higgins. El UNASUR que conocimos tuvo una virtud, que se podía convivir en el UNASUR más allá de las diferencias ideológicas. Eso ya es insuficiente, eso ya debemos darlo por hecho. Tenemos que construir un destino común para nuestra región, que se traduzcan en un beneficio tangible, real, para nuestros pueblos. Bolivia destaca la importancia de contar con proyectos relevantes para la región, como el proyecto Corredor Ferroviario Bioceánico de integración que une Brasil, Bolivia y Perú, y como una iniciativa de interés para el fortalecimiento de la integración física y el desarrollo socioeconómico y la articulación del Océano Pacífico con el Océano Atlántico. Si el hambre está en nuestras tierras, si va a crecer, saquemos alimentos de ser mercancías. Construyamos un sistema de abastecimiento alimentario que llegue allí donde está el hambre. ¿Quién va a decir que América Latina no tiene un potencial de producción alimenticia? Lo que tenemos que garantizar es un UNASUR que sirva al desarrollo económico de nuestros pueblos. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, noche de Jueves Santo, algunos descansando, otros, como mis compañeros delante y detrás de cámara y quien les habla, trabajando para, bueno, acompañar también en este día en el que pasó absolutamente de todo. Y ya nos vamos a meter con la agenda que nos viene corriendo siempre a una velocidad bastante importante porque es un año intenso, pero no queríamos dejar de arrancar hoy Desiguales con esto que tiene que ver con la UNASUR, que tiene que ver con la región de América Latina, de América del Sur. Viene en un rato a charlar con nosotros Gustavo Martínez Pandiani, es el subsecretario encargado de la región de América Latina y el Caribe en Cancillería, porque ayer habló el presidente Alberto Fernández y uno puede decir, bueno, pero la agenda de la inflación y de los precios nos corre por encima y esto ¿qué tiene que ver? Tiene que ver justamente porque el objetivo de este tipo de políticas regionales, y esto Flor me va a poder ayudar en un rato, está enfocado no ya a decir, bueno, pensamos distinto y nos sentamos a una misma mesa, sino, che, tengamos políticas en común, porque la inflación y lo que tiene que ver con el propio abastecimiento de alimentos es lo que realmente importa y en lo que tenemos que ser realmente fuertes. De esto hablamos en un rato, pero decía, es una semana, son días con una agenda, bueno, pesada, la verdad, relacionada con la inseguridad, relacionada con la violencia, por supuesto con el medio de la política y la campaña 2023. Pero quiero mostrarles lo que tuiteó hoy, hace un par de horas, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien recién hoy habló sobre lo ocurrido esta semana en Virrey del Pino y dijo, acabo de ver por televisión el operativo policial donde se detuvo a uno de los colectiveros que agredió salvajemente al ministro de Seguridad de Provincia de Buenos Aires. Me dicen
que se trató de un operativo conjunto de la policía de la ciudad de Buenos Aires con la bonaerense. Esto ya lo va a responder y lo va a contar Lu Bertoia. ¿Era necesaria la magnitud del operativo y el tratamiento que se le dio al detenido como si se tratara de aprender a un narcotraficante en su búnker? Alguien me escribe textual: al copito que quiso matar a CFK lo trataron mejor que a un colectivero que le metió una piña a Bernie. Claro que lo trataron mejor, lo detuvieron los militantes, no la policía, y yo tuve la suerte que no tuvo barrientos, la bala no salió. Esto escribió la vicepresidenta hace un rato nada más, y quiero que compartamos lo que dijo hace minutos esto el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, porque se reunió hoy con delegados justamente de las líneas de colectivo que en este momento están de paro. Recordemos que hay detenidos por la agresión a Sergio Berni. Se reunieron en el destacamento policial de Puente 12 y esto dijo Berni a la salida. A veces las imágenes impactan, a veces las imágenes uno dice cómo es un trabajador y estamos todos de acuerdo, pero el policía es un trabajador, también tiene que protegerse, son protocolos que tiene que cumplir. Si alguno se sintió, si alguno se siente ofendido o excedido, me parece que la disculpa del caso, pero son también trabajadores policiales que cumplen protocolos a rajatabla, porque en un incumplimiento de ese protocolo, en una relajación de ese protocolo, que después se hace habitual, puede correr su vida. Así que si alguno se sintió en exceso, pedimos la disculpa del caso. Eso se lo tendría que decir. A ver, esto dijo hace instantes Sergio Berni. Sobre estas palabras, sobre el tuit de la vicepresidenta y sobre todo lo que se habló en torno al operativo, hoy se puede armar un debate en donde sea, en una mesa de compañeros de trabajo, de amigos, de familiares, porque da para mucho. Ahora, no es el eje de la cuestión. Acá hablamos de un crimen y de esto vamos a hablar en instantes nada más con Carlos Bianco, jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y también hay que hablar de una agresión a un ministro de Seguridad de la provincia. Y esto lo hemos dicho con Pablo Caruso durante toda la semana. Habilitar ciertos discursos llevan a que alguien crea que puede pegarle un tiro a la vicepresidenta. Es verdad que afortunadamente la bala no salió, pero también habilita a que se hagan burlas o se rían sobre una golpiza a un ministro. Un ministro que sea del color político que sea, es algo que no corresponde. Me voy ya a la mesa a hablar con nuestros compañeros porque tienen información y principalmente, Lu, a hablar sobre lo que tiene que ver con, los saludos a Floria Pablo también, por supuesto, con de lo que se habló mucho hoy, digo, este operativo a la casa de al menos 2 choferes de colectivo. Entiendo que hubo un tercer operativo hace un ratito nada más, ¿no? Se presentó espontáneamente en la comisaría. Un tercer chofer. Claro, lo que me decían en la Fiscalía de la Ciudad es que no es un allanamiento ordenado por ellos. Entonces, la información que tenemos es la misma que hoy de la mañana. Hubo allanamientos ayer por la noche a la casa de al menos 2 colectiveros acusados de haber golpeado al ministro Berni. Sí, exactamente, y estos fueron ordenados por la justicia contravencional, la justicia de la ciudad, y la investigación la viene llevando un fiscal que se llama Carlos Rolero Santurián. Esta investigación surge a partir de una denuncia que presenta la propia policía de la ciudad. Y ahí se avanza, se procede a detener a Jorge Galeano y Jorge Ezequiel Cerda. Esto generó también el repudio de la UTA, que están exigiendo la pronta liberación, y lo que se espera es que mañana sean indagados. Esa es la información. Uno de ellos fue indagado hoy. ¿Puede ser que van a adelantar las indagatorias o no? No, mañana. Mañana, sigue confirmado que son mañana. Sí. Recordemos que hay un paro porque dijeron que hasta que no los liberen, los compañeros de la empresa no van a volver a trabajar. Ahora, esa es la investigación que inició de oficio la ciudad de Buenos Aires por los 8 policías heridos, a la que le dicen a Berni, che, ¿querés sumarte en esta? Porque así puedo seguir investigando. Sí, él dijo que estaba de acuerdo con que se impulsara, no es denunciante. Después hay una denuncia del ministro de Justicia, Julio Alac, hecha en la justicia ordinaria, ¿no? Lo que es la justicia nacional. Hay también una denuncia en la justicia federal que presentó la abogada Valeria Carreras, está en el Juzgado Federal 9, que en este momento tiene subrogante, si no me equivoco es María Eugenia Capuchetti, porque el juez titular está de licencia, es Luis Rodríguez. Esa denuncia lo que plantea es la posibilidad de que haya existido una conspiración detrás del ataque, del asesinato de Barrientos. Sí, son como, perdón, para ordenar, son como distintos delitos
porque si es lesiones solamente, es contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. La denuncia ALAC, por ejemplo, incluye el delito de intimidación pública. Si ese delito lo considera que existe el juez, eso debería pasar a la justicia ordinaria nacional de la Ciudad de Buenos Aires. Y también, si hubiese una conspiración para generar una acción de otro tipo, puede ser que caiga justamente en la justicia federal. Claro, estamos hablando de distintas instancias. Pero las acciones de hoy son exclusivamente de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que arrancaron por la agresión a los policías. Exactamente, fueron ordenadas por la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí los delitos son atentado contra la autoridad y lesiones graves. Exacto. Claro. Insistimos, Bernie se reunió hace un rato con los choferes de colectivo. También estuvo allí presente el ministro de Transporte. Sí. Hay otra causa también, que es la de la agresión a uno de los manifestantes, uno de los choferes. El escudazo. El escudazo, bueno, ahí van a indagar el lunes a un efectivo de la policía de la ciudad. Sí, y el otro punto que para mí es determinante, por lo menos para entender, porque nosotros tuvimos 48 horas con una serie de dudas. El hecho tenía algunos episodios llamativos, si había habido infiltrados o no había habido infiltrados durante el ataque, si había gente que era exógena a la demanda de los choferes. En ese contexto también es pertinente que haya habido una acción para determinar la identidad de los que atacaron al ministro Bernie, porque en esa misma acción se puede determinar, por ejemplo, si eran choferes, si no eran choferes, si eran choferes de la línea, si venían de otro lado. Digo, hay una serie de elementos que también puede determinar o puede aportar información para determinar si en la acción concreta contra Bernie hubo algo que no cierra de alguna manera. Para despejar otras dudas, decís vos. Exactamente, digo, era determinante saber o era importante determinar la identidad de los que habían agredido al ministro de Seguridad. De la misma manera que es importante saber quién mató a Daniel Barrientos, y ahí también hay detenidos, Lu. Ahí hay 3 detenidos, 2 detenidos por lo que sucedió en el colectivo de la línea 620, y hay un tercer detenido, Antonio Fernando González, por el robo del automóvil Siena, que está la versión que podría haberse usado para la fuga, ¿no? Ahora, en ese caso, de los 2 primeros detenidos, se sospechaba que uno tenía una coartada para, ponerse justamente fuera de la escena del crimen, ¿no? Diciendo, bueno, yo estaba en mi casa con mi novia. Yo estaba en mi casa, hay un jardín de infantes enfrente, tiene una cámara de seguridad, que estaba el Corsa ahí estacionado. Lo que dice la Fiscalía es que no es nítido. Pero bueno, todo está en un proceso muy incipiente porque pasó hace pocas horas también. Puedo ir ya a sentarme a charlar porque digo, son directamente las preguntas que quizás le queremos trasladar a Carlos Bianco, Carly Bianco, jefe de asesores del gobernador Axel Kicillof. Gracias por haber venido en una semana agitada, complicada. Y quiero, antes de tenemos un informe para charlar, pero quiero preguntarte directamente por esto, ¿no? En un comienzo, sobre lo que pasó hace minutos nada más, esta reunión de Bernie, del ministro de Transporte con los choferes de colectivo, ¿era parte de lo que tenían planificado que ocurra? Sí, hoy estuvimos, el gobernador estuvo hablando con Sergio, yo también por la tarde, que nos comentó que había podido cerrar en última instancia esta reunión para creo que a las 6:30 de la tarde, que fue, completar un poco el programa que tenía la visita en su momento de Sergio y del ministro Donofrio al lugar en donde estaban protestando los choferes. Y obviamente por las agresiones salvajes que sufrió Sergio no se pudo llevar a cabo in situ esa reunión. Vimos las imágenes que más allá de que Sergio se quería quedar, la policía de la ciudad evacuó el lugar el lunes y hoy se pudo completar esa reunión que me parece que hubiese sido lo más lógico haberla podido tener en ese momento. Se puede llegar a entender, no a justificar, pero sí a entender el estado de ánimo que tendrían sus compañeros, sus colegas del chofer asesinado a sangre fría. Pero lamentablemente se produjeron estos incidentes y lo importante es que se hayan podido reunir, se haya podido marcar un camino de trabajo junto con los choferes. Lo que queda, que lo vamos a hacer seguramente el lunes por la tarde, es una reunión con las cámaras de colectivos para trabajar mucho más decididamente, para que expliquen por qué, teniendo los recursos, no llevaron adelante la instalación de las cámaras en su conjunto, y para trabajar para que ahora sí, esta vez, suceda sin ninguna demora la instalación de esas cámaras y los chips necesarios para que se pueda enviar la información. Entiendo que el ministro Bernie estuvo ahí en Puente 2, debe ser de los centros de monitoreo más, yo lo he recorrido varias veces con
con el ministro, con Sergio, de los centros de monitoreo más modernos de América Latina. Deben ser, en donde tiene capacidad para tomar las imágenes de hasta 30.000 cámaras circulando a lo largo del conurbano. Bueno, está la infraestructura, hay que avanzar con la instalación de las cámaras. El gobierno de la provincia ya ha girado los recursos en su momento, 2.500 millones de pesos. millones de pesos. Sí, porque todos los meses se envían 160. Sí, ahora, 160 perdón con esto, Luli. Sí. Porque a mí hace 2 días me decían ese dato de que se dieron fondos para 8.000 cámaras, se instalaron 2.000, y funcionaban 70. ¿Este dato se puede verificar? ¿Si es así? Sí, no tengo el número justo, pero es una proporción similar. Esto es una historia que empieza en el 2017 con una ley que se establece en la legislatura provincial, que establece justamente que se pongan cámaras en todos los micros, pero se reglamentó recién el 17 de abril de 2018, luego, 2 días después que hubo otro asesinato muy similar a este. Sí, tanto al interior de la 620, de hecho. 2 días después se reglamenta la ley por parte del ministro Ritondo. La diferencia es que nunca pusieron los recursos para que lo hagan las empresas. Ahora se pusieron los recursos, se tomaron los recursos. El problema es que no todas... Ahora perdón, digo, eso fue el 2021. Empezaron con los aportes. Entre esa fecha y ahora, que se dieron fondos para 8.000 cámaras, se instalaron 2.000. Después no sé si son 70 o 170 las que funcionan. ¿No había forma de chequear? ¿No había forma es que de certificar si funcionaban o no? Sí que hay forma, se hizo y se intimó varias veces a las empresas a que instalen. Muchas instalaban las cámaras, pero no le instalaban el chip que es el que emite la información al centro de monitoreo. Por eso muchas veces tenían la cámara instalada, pero no enviaban la información. Ahora, ¿qué respuesta les dieron en estos primeros días esas empresas? Porque más allá de que ellos van a sentarse a trabajar, sostuvieron que necesitaban cubrir otros gastos corrientes por falta de rentabilidad. Bueno, sí, claro, en eso estamos trabajando. Yo te doy plata para que vos pagues la luz y con eso te compras una milanesa, bueno, avísame que no, porque en eso estamos trabajando y bueno, habrá que tomar las medidas al respecto. Pero ante todo, más allá de las medidas que se puedan tomar, me parece que lo urgente y lo necesario es que se instalen efectivamente esas cámaras. El lunes vamos a tener una reunión con las cámaras de colectiveros, de empresas de colectivos, con el ministro Donofrio. Seguramente va a participar Bernie o alguien del equipo de Bernie, porque es quien maneja el centro de monitoreo, y ayudar desde la provincia en lo que se pueda para que eso suceda. Vamos a ver un informe, es breve y tiene que ver con todo lo que pasó esta semana, pero con la mirada un poco más, si se quiere, desde arriba, teniendo en cuenta que estamos en un año electoral, que el gobernador Kicillof iría por la reelección y que hubo otros tipos también de acciones, como lo que pasó en Nueva York con YPF o la decisión de un tribunal de Inglaterra con respecto también a unos fondos buitres. Lo vemos. Lo primero que hizo cuando le agarró una pandemia fue liberar a los presos, porque empecemos a mirar 3 años y medio para atrás. Lo segundo que hizo es darles celulares para que estén en la cárcel, y siguen teniendo celulares. Creo que este gobierno tiene una visión de izquierda, centro-izquierda, del principal sostén económico del gobierno, que es el que está en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de Kicillof, que sigue gravitando en el proceso ideológico, mental, yo diría casi protosoviético, chavista. ¿Dónde está Kicillof? Anoche es la primera vez que puso la cara porque le dijeron... Lo mandaron. Mirá, tenés que poner la cara de... Eduardo. ¿Y dónde crees que va? ¿Va a venir acá a poner la cara? ¿Para que se la llenemos? ¿Le llenemos la cara de dedo? No. ¿Como a Bernie? ¿Para que se la llenemos? ¿Le llenemos la cara de dedo? No. ¿Como a Bernie? Es no conocer lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Y yo creo que cuando uno lo escucha a Alberto dice, está perdido este hombre, vive en otra realidad. Ahora cuando escucha todo el gobierno, yo la cosa que he escuchado... Es contagioso eso, digo, de Kicillof y de Bernie, cuando uno tiene que decir disculpa, reunirse... Me parece que tenemos que hacer todo lo posible para reemplazar a quienes nos llevaron a esta pesadilla. Digo, en el caso del gobernador Kicillof, acabamos de perder 2 juicios donde él tiene responsabilidad primaria. Por Axel Kicillof y toda esa banda de delincuentes. Son unos desgraciados, esos son. Yo pensé que solo era un mal gobernador. Ahora me doy cuenta que es un mentiroso, un cínico. Yo creo que estamos ante la fase psiquiátrica del kirchnerismo. Ahora, ¿por qué entraron en fase psiquiátrica? Me parece que se dan cuenta que pueden perder la provincia de Buenos Aires. Me parece que se dan cuenta que pueden perder la provincia de Buenos Aires. Ella, el segundo día que logramos compilar este tipo de testimonios, y son distintos, este tipo de declaraciones. Hay un par de situaciones, te reías en algunas partes, ¿no?
Por ejemplo, cuando dicen que para que no le vuelvan a llenar la cara de dedos no va directamente a hablar con algunos periodistas. Sí, no, ahí no me reí, ahí me indigné bastante porque me parece que están tratando de instalar nuevamente un discurso de odio, bueno, contra algunos de nuestros referentes, dirigentes, para nuestra fuerza política. No, me reía de lo de Pichetto, que decía que era un modelo prosoviético, vuelve con esa cuestión que dijo varias veces. Pero no, me parece muchas mentiras, ¿no? De la derecha, porque eran todos representantes de la derecha, referentes políticos o periodistas, con muchas mentiras. La primera, por ejemplo, que dijo Santilli, de que el gobernador liberó presos en la pandemia. El gobernador no tiene ninguna capacidad de liberar presos. Me parece que habla de la ignorancia respecto del sistema republicano que tienen algunos dirigentes. ¿No? Sí, pero ¿cómo hace el gobernador para liberar un preso que lo pone y lo saca un juez a un preso? El gobernador no tiene ninguna capacidad de liberar presos, de decir que les dio celulares para que cometan delitos. No, claro, en un momento se pusieron cámaras para hacer videoconferencias en el medio de la pandemia para poder tener control sobre esas situaciones familiares, etcétera, porque estaban prohibidas las visitas, pero no eran celulares. Bueno, muchas de las mentiras que permanentemente están intentando instalar, yo creo que responde al revés a lo que decía, creo que Viale. Responde a que la oposición está viendo que no hay forma de ganarle si el gobernador Kicillof va a la reelección. Y me parece que esta semana se han puesto todos de acuerdo porque se dan cuenta que quizá es la columna vertebral, la provincia de Buenos Aires, de nuestro proyecto político. Es el principal distrito electoral y es donde nosotros estamos con mayor fortaleza para encarar una elección provincial y nacional. El cúmulo de votos que tiene la provincia de Buenos Aires, aproximadamente 38% del padrón, es clave para determinar un resultado de la elección nacional. Bueno, entonces ahora todos le apuntan a Axel. Ahora, inclusive, ¿crees que hubo como una especie de coordinación con los fallos, de los cuales habla López Murphy, si no me equivoco también, ¿no? Sí, mirá, es muy raro que aparecen fallos a favor de los fondos buitre en Argentina solamente los años electorales cuando estamos gobernando nosotros. Ya pasó, bueno, en el 2015 con el juez Griesa, ahora aparece de nuevo esto con la sucesora, con la heredera del juez Griesa, que es la jueza Loretta Presca, y lo mismo sucede ahora también en un tribunal de Londres, de causas que son básicamente o desopilantes o que no tienen ningún sustento jurídico esos fallos. Te lo digo muy brevemente, la causa, llamémosla de YPF, de la expropiación de YPF. Los fondos buitres que accionan contra Argentina le piden a la jueza Loretta Presca que utilice la normativa, la legislación de Nueva York. La jueza les contesta, no corresponde, voy a utilizar la legislación argentina. Ahora, a contramano de lo que establece nuestra Constitución, que obviamente cualquier ley, como es la ley de expropiación, está por encima de cualquier instrumento de derecho privado, como es un estatuto privado de una empresa privada, de una sociedad anónima, la jueza Loretta Presca toma como de mayor jerarquía el estatuto de una empresa que una ley nacional, que es la ley de expropiaciones. Bueno, el gobierno nacional seguramente tendrá que apelar este fallo y presentar los recursos que correspondan. Y en el fallo de Londres supuestamente nos condenan por haber modificado las cifras de crecimiento para que en este caso los buitres u otros acreedores puedan cobrar el así llamado cupón del PBI. Quiero explicar brevemente cuál fue el proceso. Todos los países del mundo periódicamente modifican la base de cálculo del Producto Bruto Interno porque las estructuras económicas de los países cambian. Se estaba trabajando con un modelo que reflejaba la estructura económica del año 1993 de Argentina, 2 años después de empezada la convertibilidad, y durante todos esos años cambió muchísimo la estructura económica argentina. Eso se refleja siempre en un instrumento muy conocido, bueno, para los economistas, que es la matriz insumo-producto, la matriz de Lontiev, se suele llamar, en donde entre las columnas y las filas se muestra cuál es la importancia de los sectores en la economía y cada uno de esos sectores dónde compra los insumos. Eso varía en el tiempo. La estructura económica de hoy de Argentina, 20 o 30 años después que se estableció esa matriz insumo-producto, no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué hacen los países? Con asistencia del FMI, con validación del FMI, periódicamente actualizar la base de cálculo. Cuando se actualiza la base de cálculo, se hace el cálculo de crecimiento del Producto Bruto, da menos que 3. El cupón PBI solamente pagaba si da más que 3%. Todas las mediciones que hizo el sector privado para el crecimiento del año 2013 dieron menos que el 3%. Inclusive la que hace Macri
cuando actualiza la base de cálculo, da 2,4. Pero entonces se puede apelar perfectamente. O sea, sí, claro. Todas las mediciones que hay del PBI argentino para el 2013 dan menos de 3%, salvo si se hubiese mantenido la estructura de 1993. De 1993, que no es un cálculo real. Bueno, entonces no tiene ningún sustento fáctico ni económico. Eso, bueno, también se tendrá que apelar y se tendrá que explicar cuáles son las razones. Lu, te devuelvo al tema de seguridad. ¿Qué pasa con el despliegue de gendarmería? Porque vos decías, bueno, no sabemos cuántos efectivos hay, no sabemos dónde están. ¿Qué es lo que falla para que no se sepa? Mira, nosotros, esto me lo recuerdo porque yo era en su momento jefe de gabinete y me junté con la ex ministra de Seguridad, con el ministro Berni, que hicimos la solicitud de las fuerzas federales para trabajar de una forma similar en la que se trabajó sobre el final del gobierno de Cristina a través del ya mítico, me animo a decir, operativo Centinela, del cual estaba a cargo siendo funcionario nacional, secretario de Seguridad, nuestro ministro Berni, en donde había una mesa de coordinación cotidiana para definir a dónde iban las fuerzas federales, a hacer qué, en qué coordinación con las fuerzas provinciales. Lamentablemente eso en todo este tiempo no sucedió, lo hemos solicitado muchas veces, nos dicen que hay 6.000 gendarmes en la provincia de Buenos Aires, no sabemos si están o no, pero suponiendo que están, no sabemos dónde están. ¿Pero cómo no saben? No, bueno, porque nunca se ha podido establecer esa coordinación, esa información. Así que nosotros estamos esperando esa información por parte del Gobierno Nacional. Ha habido una reunión con los secretarios de seguridad de algunos municipios, cosa que me parece bien porque hay muchos municipios que necesitan la presencia de las fuerzas federales. Me parece bien en ese sentido, me parece por lo menos incompleto, cuando no incorrecto, que no se coordine esto con la policía de la provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, porque en última instancia quien tiene el mapa completo del mapa de la inseguridad, de las zonas más calientes del delito, es la policía de la provincia de Buenos Aires. Sí. O sea que nosotros esperamos que más allá de las reuniones que se produjeron, sea convocada el Ministerio de Seguridad de la provincia. Pero, perdón, cambiaron de alguna manera las gestiones, ¿no? Vos me decís, con Frederick no pudieron, ahora con Aníbal Fernández tampoco. ¿Cuál es el escollo? Bueno, no lo sé. Nosotros estamos haciendo un reclamo muy puntual, una solicitud muy puntual, es que envíen los gendarmes, que nos digan dónde están y para qué, y que los coordinemos, además, de conjunto con el Ministerio de Seguridad de la provincia y obviamente también con los municipios, que también corresponde. Parece algo muy básico, la verdad, no poder tener esa coordinación entre la provincia más grande, más poblada, e incluso la que, si se quiere, trae más votos en una elección nacional y un gobierno, ¿no? que dirige los destinos de Argentina. Digo, es muy básico no poder hacer eso. Sí, nosotros estamos esperando poder llevar adelante esa coordinación, pero bueno, de todos modos es una de las herramientas para combatir el delito. Tampoco pensemos que la mera presencia de gendarmes en la policía en la provincia de Buenos Aires va a solucionar los problemas. Por eso nosotros estamos abordando el delito de otras tantísimas formas. De hecho, en la policía de la provincia de Buenos Aires se ha desarrollado un área especial, que es la UTOI, para justamente poder reemplazar la presencia de los gendarmes. ¿Pablo? Sí, no, que me quedé con ese dato. El tema de los gendarmes parece como la coronación de la falta de diálogo o de coordinación entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, que por ahí yo lo simplifico, pero parece todo meramente de mal vínculo político. No, mira, depende de las áreas. Hay muchas áreas que funcionan de manera coordinada todo el tiempo, perfectamente. Me parece que hay algunas áreas que funcionan mejor, otras que funcionan peor. Debe pasar esto, lo digo como en su momento también como funcionario nacional. Pasa en todos los gobiernos, pasó en el gobierno también de Macri. Yo recuerdo también una circunstancia bastante grave, cuando el tiroteo en Avellaneda, en una estación de servicio de Avellaneda, en donde las fuerzas federales fusilaron a un comisario de la policía de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y al otro día Patricia Bullrich salió a decir que la provincia de Buenos Aires se manejaba el narcotráfico y era un gobierno del mismo signo político. Está claro. Pero me imagino que hay cuestiones que se resuelven. Usted tiene Berni tiene el teléfono de Aníbal Fernández de Berni. Hay cuestiones que se deberían resolver. Sí, han hablado en las últimas horas. Sí. Y da la pista de que se va a ordenar el tema de los gendarmes. Ojalá que se trabaje en ese sentido. Ahora, si hablamos de lo que tiene que ver con ordenar, lo que tiene que ver con la candidatura del gobernador, ¿ya es un hecho? Porque se sigue habiendo, cada tanto escuchando que puede llegar a ir a la Nación. Las candidaturas son un hecho cuando se presentan los avales y se presentan todos los papeles
antes del cierre. Hoy en día esa discusión no ha tenido lugar. Yo lo he dicho muchas veces. Primera cuestión, el gobernador no tiene un capricho personal ni una aventura individual. El gobernador va a hacer lo que defina nuestra fuerza política, en consulta con todos los factores, principalmente con la vicepresidenta, con Cristina, pero así cuando uno analiza la situación, lo digo en abstracto para que se lea en concreto, si hay un titular de un ejecutivo que tiene una excelente gestión, como es el caso del gobernador Kicillof, que tiene la posibilidad de reelegir de acuerdo a la normativa, parecería que lo más natural y lo más lógico es que sea candidato a la reelección. Encima, cuando uno mira las encuestas, a las que yo no les creo mucho, porque históricamente le están errando de cabo a rabo, digamos, las encuestas, pero cuando la diferencia es tan alta, cuando es tan clara una diferencia en todas las encuestas, que muestran que, bueno, que el gobernador es el principal elector en la provincia de Buenos Aires, dentro de nuestra fuerza política y respecto de cualquier fuerza política. O sea, hoy las encuestas en promedio, te digo, dan más o menos una intención de voto para el gobernador del orden de los 35 puntos y el mejor de los candidatos de Juntos por el Cambio, que el que mide mejor es, bueno, lo veíamos hace un rato, Santilli. a Santilli, del orden del 12 al 15%. Impacta, sirve en todo caso, porque hay un escenario que es, va la boleta de gobernador junto a la de presidente, es una boleta entera, larga, puede importar en un resultado el candidato presidencial, o la candidata presidencial, para ser más correcto en ese... Decile, hablar inclusivo, Ibáñez. Te ahorras palabras. Candidate. En esa hipótesis, como un dirigente muy cercano, un funcionario, un colaborador muy cercano a Kicillof, ¿les conviene que haya una PASO para presidente? ¿Le gusta la idea de que esté en esa PASO Axel Kicillof? ¿Le gustaría, además de Cristina, digamos, sacando esa variable, cuál es el escenario que están viendo que les parece más positivo? Mira, no es meramente una cuestión de conveniencia electoral, de convencimiento ideológico ante todo. Nosotros creemos que la candidata tiene que ser Cristina por muchísimas razones. Te voy a dar las tres principales, creo yo. En primer lugar es porque es quien mejor nos representa ideológicamente al peronismo de la provincia, al kirchnerismo, y que eso tiene que ver con la acción llevada por su gobierno durante sus 2 mandatos. En segundo lugar, hablando de conveniencia electoral, es la principal, de la misma forma que el gobernador Kicillof es el principal elector en la provincia, Cristina es la principal electora a nivel nacional y también en provincia, para un cargo a presidenta. Y en tercer lugar, bueno, saben perfectamente ustedes en la situación y en el estado de convulsión que está el mundo hoy, con una guerra que parece no tener fin en Europa, con un problema en el sistema financiero estadounidense que ya tiene contagio en Europa, con problemas geopolíticos permanentes, o sea, un mundo de mucha turbulencia en donde para poder surfear en esa situación se necesita alguien que en la política se lo llama estadista, y la única estadista que tiene la Argentina hoy es Cristina. O sea que por lo menos por esas 3 razones nosotros queremos que la candidata sea Cristina. Escuché exactamente usar la palabra estadista a Leopoldo Moró hoy cuando venía para el canal en la radio. Ahora, si eso no ocurre y no hay un estadista dentro del Frente de Todos, ¿a dónde Sí, te iba a decir la Bueno, cuarta vez que pasa si no está Cristina, digamos. Se tendrá que curtir en esos menesteres. Un estadista. Y transformarse en un estadista. Los estadistas no nacen tampoco, se transforman. Cristina se transformó en un estadista. ¿Pero hay candidatos a transformarse, decís vos? Por supuesto. Tenemos muchísimos candidatos posibles en el Frente de Todos. Yo hablo de Cristina porque me parece que es la principal candidata, la principal electora y la única hoy estadista. La única estadista. De la Argentina, de todas las fuerzas políticas. Ante el escenario de que Cristina no sea, que es una hipótesis, ella lo dijo, digamos, es una hipótesis con bastantes probabilidades, puede ocurrir lo contrario, pero uno seguía por eso. Se habla mucho de la idea de una PASO. Saco la palabra conveniencia para que no me corra con el lenguaje, pero digo, en términos de resolución de diferencias, de espacio electoral, ¿sirve una PASO? ¿Lo atrae? ¿Le parece un mecanismo válido una PASO con varios candidatos a presidente? Es una opción. Nuestro plan A es Cristina. Si hay un plan B, será eventualmente una PASO, en donde obviamente nosotros queremos que haya un candidato kirchnerista o una candidata kirchnerista. Eso es un poco lo que dijo Guado de Pedro. ¿Les gusta Guado de Pedro? Totalmente. Un compañero muy formado, con una gran experiencia, a pesar de su juventud. Aire fresco también para la política desde hace unos años.
Sí, nos encanta Guado. O sea, trabajar en coordinación con Guado de Pedro le parecería interesante. Totalmente. De hecho, trabajamos permanentemente. Hoy él ejecuta una función a través de la cual tiene contacto permanente con las provincias, el ministro del Interior. Él y todo su equipo, digo, son todos compañeros, amigos que conocemos hace mucho tiempo, con quienes hemos militado mucho tiempo. Abelino Zurro, Flor Cariñano, José Le Pérez, todos compañeros con los que venimos trabajando y coordinando, Paula Español, coordinando muy bien las competencias del Ministerio del Interior con las necesidades de la provincia. ¿Flor? Sí, hablabas de Cristina Kirchner. Cristina planteó que hay que renegociar con el Fondo Monetario. ¿Coincidís con su mirada? Y mirá, si uno observa los vencimientos de capital e intereses que implica el acuerdo con el fondo para los próximos años, a los que se le suman los vencimientos de capital e intereses por la reestructuración de la deuda privada, me parece que solo un milagro podría permitir que se hagan frente en tiempo y forma a todos esos vencimientos sin una reestructuración general de la situación. Me parece que hay que dar una rediscusión en los propios términos del fondo, pero que el fondo también tiene que entender que la economía argentina, además de los problemas que le dejó el endeudamiento irresponsable del gobierno de Macri, ha sufrido consecuencias muy duras, muy fuertes, no solo por la guerra en Ucrania y sus impactos financieros, económicos, geopolíticos, sino también ahora por la crisis financiera que está teniendo, financiera y bancaria, el sistema internacional. También además tuvimos una sequía, o sea que nos están pasando todas, pero hay una cuestión inclusive peor de la sequía. En Argentina hubo sequía y cayó muchísimo la cosecha, o sea que nos caen las cantidades exportadas. Pero en el mundo hubo cosecha récord, o sea que cayeron los precios, o sea que nos está afectando la situación de la producción mundial de los productos que produce Argentina, nos está afectando doblemente. Nos cayeron las cantidades y nos están cayendo los precios. ¿Y este año crees que se puede una cumplir? Tormenta perfecta para Argentina en términos económicos, por eso el ministro Massa está trabajando en ese sentido, tratando de conseguir los recursos que nos permitan llegar sin problemas al fin del mandato, obviamente. ¿Pero crees que se puede cumplir el acuerdo de este año, las metas que tiene? Y me parece que hay que rediscutir. Algunas ya se han rediscutido, de hecho. Algunas se han rediscutido, la meta de reserva se ha rediscutido. También, obviamente, siempre los acuerdos con el fondo tienen implícito la posibilidad de un waiver, o un perdón, digamos, en término técnico es un waiver, así que bueno, con todos esos instrumentos, con todas las discusiones que hay, con todas las discusiones que hay que plantearle al fondo para que entienda la situación de Argentina y también que se haga responsable de ese endeudamiento de Argentina, porque el tango se baila de a dos. Yo no conozco a nadie que baile el tango solo. Ese endeudamiento irresponsable que tomó Macri también tiene del otro lado la misma irresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional, que dirán, ahora es un fondo distinto. No, es el mismo Fondo Monetario Internacional. Es el mismo Fondo Monetario Internacional. La responsabilidad, se suele hablar mucho de la responsabilidad del Estado cuando cambia un mandato, pero también lo mismo aplica para la responsabilidad de los organismos internacionales, como es el Fondo Monetario, que nunca en la historia del Fondo Monetario, de aquel primer crédito stand-by en el año 56, nunca le ha hecho un favor a Argentina. Básicamente lo contrario. Hay distintos estudios que muestran cuál ha sido la tasa de crecimiento de la economía argentina cuando estuvo bajo acuerdos con el fondo y cuando estuvo por afuera de los acuerdos con el fondo. La diferencia es 5-1. Obviamente creció mucho más la Argentina, se desarrolló mucho más la Argentina cuando no tenía vínculo con el fondo. Lamentablemente ese vínculo lo había cortado Néstor Kirchner cuando le pagó en contante y sonante la deuda al Fondo Monetario Internacional, que dejó de hacer los monitoreos, que dejó de decirnos lo que teníamos que hacer. Bueno, Macri trajo al fondo de nuevo y tiene consecuencias, no es que es gracioso, gratuito, no, tiene muchísimas consecuencias haber traído al Fondo Monetario de nuevo a la Argentina. Carlos Bianco, gracias por haber venido. A ustedes. Tengo una pregunta, porque te dicen Carlos, o sea, que te diga Carly, ¿está mal o está bien? O sea, ¿es como de confianza o públicamente te querés que te digan Carly? Me dicen desde que tengo uso de la razón, Carly. Okay. Me lo habrá puesto mi mamá probablemente Ponele. Y después lo repitió el barrio y la primaria, y la secundaria, y la universidad y la política. O sea que cuando discutís con alguien te dice Carly también. Sí, casi todos me dicen Carly. Bien. Sí, era una duda que nos agarró en producción y veía a Carlos en el graf y digo, queda raro. Bueno, la próxima señor pongamos Bianco, Carly. Señor Bianco, Bueno, está bien. Gracias. Me voy con el señor Pablo Ibáñez. Totó. ¿Viste? A él cuando en Truco Gallo le dicen Totó. Pero acá, acá le decimos Yo también Pablo. quiero un apodo, yo no tengo. ¿No tenés? ¿A vos qué Yo te tengo digo? dos. ¿Totó o Pablo te digo? Yo tengo dos. Siempre te digo Pablo igual. Porque en mi pueblo soy Toto. Ah, mira. Cuando me vine a estudiar a La Plata, me pusieron... ¿De qué pueblo sos vos? Yo
sede Leandro en Alem, provincia de Buenos Aires, ruta 7, kilómetro 300. Tenés que ponerte de pie como Mirta Legrand cuando nombra a su pueblo. Bueno, sí, algo así, parece. Ahí está. Así A que- Toto, entonces, Sí. te escuchamos, Toto. No, ideal la introducción de Bianco con el tema del escenario electoral, con el tema de las situaciones. Evidentemente, estamos atravesando hoy, mejor dicho, son 79 días para el cierre de listas. Es un plazo que parece mucho, pero cuando se empiezan a ajustar, algunas cosas evidentemente van a cambiar. ¿Cuál es el escenario? Que hoy el Frente de Todos está en un momento de extrema convulsión. Extrema convulsión. También hay mucha convulsión en Juntos por el Cambio. A veces lo que suele ocurrir en esos casos particulares, que se nota más cuando hay un gobierno, cuando es el partido de gobierno el que está en esa tensión, y porque Pero además... oposición es más fácil, siempre. Sí, pero también es Siempre. cierto que hay un tono de la disputa pública que va escalando hace mucho tiempo y como no parece haber herramientas que ordenen eso. ¿Qué es lo que ocurrió en el último tiempo? Casi que en la última semana, prácticamente desde que volvió Alberto Fernández de Estados Unidos, empezó una negociación para definir los términos, las reglas de una eventual competencia electoral que debería resolverse sobre el mecanismo de las PASO. Sí. Esto corre por mi cuenta. Si hay una PASO, uno puede imaginar que hay 3 candidatos, 3 dirigentes que no van a ser candidatos. Ni Cristina Fernández de Kirchner, ni Alberto Fernández, ni tampoco Sergio Massa. En la eventualidad de una PASO. ¿Por qué? Porque uno puede entender que los 3 principales dirigentes de Juntos por el Cambio irían solos. Si serían como la amalgama del espacio, y si alguno de los 3 es candidato, debería ser como una especie de candidato de la unidad, por más que no exista, digamos, la condición de unidad. Por lo tanto, eso parece relegado, entonces empezó a trabajar, si vamos inevitablemente a una PASO, discutamos las reglas, porque así como está el panorama, con este nivel de tensión, el riesgo de ir a una PASO, a una interna que sea realmente una masacre. Y empezó esa conversación. ¿Empezó? Empezó esa conversación. Ok. Ya se empezó a discutir los términos, si se quiere, las formalidades de una PASO. Pero hay formalidades que son claves. Una junta electoral, por ejemplo, cuáles van a ser la Corte Suprema del Frente de Todos respecto a qué candidaturas, qué candidaturas no, digamos, qué elementos, qué candidatos sí, cómo va a ser. Pero después hay 2 instancias que son determinantes. ¿Las que están ahí? ¿Boletas y sistema de listas? Boleta, sistema de listas y junta electoral. La junta electoral es como si fuese el tribunal que resuelve todos los conflictos. Sí. Muchas veces ahí se buscan puntos de equilibrio para que no haya uno que le imponga el criterio a los demás, sobre todo si vas a una PASO. Pero después hay 2 mecanismos esenciales. Uno es las boletas, porque puede ocurrir, y esto en algún momento se discutió sobre el tema de Kicillof, que vos tengas 2 candidatos presidenciales y un solo candidato a gobernador. Y que ese candidato a gobernador tenga la facultad de colgarse o no de los 2 candidatos presidenciales. ¿Pasa algo parecido en Ciudad o no? Pasa lo mismo que se está Porque discutiendo en Ciudad. ayer hablamos de esto con Nico en Exactamente. Ciudad, ¿no? Lo que se está discutiendo en la ciudad, básicamente porque es lo que quiere Jorge Macri, es Jorge Macri poder ir colgado de los candidatos del PRO y que Lustó tenga que ir colgado o de nadie o de un hipotético candidato del radicalismo que tiene que ir a buscarlo, tiene que ir a convencer de que haya, digamos. Bueno, en la provincia de Buenos Aires la situación es distinta. Sobre todo, la hipótesis de Cristina Fernández de Kirchner fuese candidata a senadora, por ejemplo. Si hay una interna entre Scioli y Guado de Pedro, que es el escenario hipotético que hoy parece el más probable, si Cristina va de candidata y si Kicillof va de candidato a gobernador, ¿le da la boleta a los 2? Pero yo entiendo que sí, porque es un frente, con lo cual... Porque es un frente, pero también es cierto que dependen esos términos del nivel de virulencia de la interna. Porque si la interna entre Scioli y Kicillof fuese casi una interna entre Cristina y Alberto, Está bien, pero mira, el tono de esa disputa puede escalar. Por Pero eso mirá, es el otro día importante vino- resolver los términos antes. sobre eso que decís, el otro día vino Juan Manuel Ortubey. Sí. Y le preguntamos por qué no va a una PASO, en todo caso, con los otros peronismos. Porque Sí. él se considera peronista, no kirchnerista, no albertista. Sí, la propuesta de Scioli. Y lo que él dice es, no, porque una PASO no debate modelos de país. Sí. En una PASO hay un mismo modelo de país con distintas herramientas, si se quiere, y el que pierde debe acompañar al otro. Sí, Eso en es lo que teo- dice Urtubey. Sí, en teoría es eso. En teoría es la presunción de que también, hipotéticamente, Scioli y Guado tienen la misma mirada del mundo. Modelo de país, al menos. Se supone que sí. Bullrich, Larreta lo mismo.
se supone a grandes rasgos, uno puede decir, Bertoia, por ahí te quiero que pones, vean esto. por ahí te Se mirás ríe Bertoia. por ahí te pones a mirar la letra fina y no es tan así. A eso me refiero. Ahora, también es una discusión de posiciones políticas, de armados políticos, de ordenamiento político, y puede ser que una PASO se desmadre. Entonces, para evitar un desmadre en todos los planos, es lo mismo que está pidiendo o que está tratando de hacer Mauricio Macri a nivel de la nacional entre Larreta y Bullrich. Es decir, ¿por qué? Porque vas a una PASO y el día de mañana el ganador tiene que contener, el ganador tiene que contener a los votantes del perdedor. Está bien, pero imagínate que pueden ocurrir. Juntos por el Cambio está haciéndolo dentro del PRO en un punto, pero también dentro de Juntos por el Cambio. Exactamente. Porque digo, la UCR tendría que acompañar a una Patricia Bullrich, que puede llegar a ir un expert también ahí colgado de algún lado. Pero por eso yo tengo, y lo discutimos la otra vez con vos y con Caruso, yo cada vez tengo más objeciones respecto a que dentro de los espacios de poder se resuelve sobre la misma mirada del mundo. Claro. Porque los votantes de Patricia Bullrich no son exactamente los mismos votantes que Rodríguez Larreta. Y ya te cierro con este tema, y es el sistema de listas. ¿Por qué el sistema de listas también es determinante? Porque los frentes electorales resuelven cómo es el reparto dentro de las listas. Históricamente, para hacer un dato objetivo, el peronismo usó el famoso mayoría-minoría. Para llegar a la minoría tenés que sacar más del 25% más un voto para entrar en el reparto. Una de las discusiones, eso siempre ha hecho que haya poca competencia porque tenés que llegar al 25, puede ser difícil, entonces preferís negociar. Una de las opciones es ver si eso se baja para incentivar la participación. Entonces, algún espacio que cree que puede sacar el 15%, si bajás ese umbral de competencia, puede animarse a competir. Voy a una hipótesis, vos decís, bueno, está Guado y está Scioli. Si está el 25%, alguien puede considerar que no le conviene, o alguien puede considerar que no le conviene ir contra Kicillof porque no le podría sacar el 25%. Pero si pones el 10%, puede ser que acepte la competencia y eso termine ampliando los espacios. Esto ya lo hizo en su momento Cambiemos. Ajá. Ya bajó esos números para permitir la competencia, porque en otra instancia, que era más fácil y que ya es un poco más complicado, es una variable que haya varios candidatos a presidente, pero una sola lista de diputados o una sola lista de gobernador. Está compleja la cosa, Ibáñez, ¿no? Y porque, ¿qué quiero decir? Que la complejidad de la política, de la relación política, obliga a que las herramientas, que los instrumentos se vuelvan más complicados. Claro, y comienzan a tomar también una relevancia. Porque si vos tuvieses ordenadas las constelaciones del Frente de Todos, Juntos para el Cambio, una conducción unívoca, lo podrías ordenar porque habría un dador de castigos y de beneficios, y lo ordenás mejor. Ahora tiene que funcionar un poco más. La herramienta, la estructura de funcionamiento de esos acuerdos tiene que ser más rígida o tiene que ser más clara para permitir que todo se ordene. Gracias, Toto, alias Pablo Ibáñez. Me voy al living con nuestro entrevistado. Hace un rato decíamos que íbamos a hablar con él. Estamos con Gustavo Martínez Pandiani, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería Argentina. Gracias por haber venido. Es un gusto estar acá. ¿Cómo están? Muy bien, Gustavo. Veíamos un informe al inicio que tiene que ver... ¿Lo viste? Muy bueno. ¿Te pareció que estaba bien? Bien hecho. Bien, perfecto. A la producción se lo decimos entonces. Muy buen trabajo como siempre. Dicen que gracias. Ahora, yo quería comenzar charlando sobre... Porque nos pasó hoy cuando nos juntábamos... Decíamos, pero está el Mercosur y el Parlasur, está UNASUR y está la CELAC. ¿Cómo montamos a todas estas estructuras? ¿No? Porque la novedad es que Argentina firmó ser parte oficial de UNASUR. Así es. ¿Cómo se arma? Es muy fácil, con círculos concéntricos. A ver. Un primer círculo concéntrico que es el Mercosur. La prioridad son nuestros vecinos, los más cercanos. Un segundo círculo concéntrico. Que recordemos que Mercosur es Uruguay, Brasil, Paraguay y Argentina. Exactamente, los 4 estados partes, que en algunos aspectos es un Mercosur ampliado, ¿no? Que después, si querés, te explico un poco sobre ese tema. Pero ese primer círculo concéntrico son nuestros vecinos, nuestros socios naturales, nuestros hermanos. Luego hay un segundo círculo concéntrico que es América del Sur. Es nuestra realidad geográfica más inmediata. Ahí juega UNASUR, como una estructura que incluye al Mercosur, pero que lo amplía al resto del continente o el subcontinente sudamericano. Y hay un tercer anillo, un tercer círculo concéntrico, que es la CELAC, que es el barrio más grande. Ahí estamos todos los latinoamericanos y todos los caribeños. Estos 3 círculos concéntricos, Mercosur, UNASUR y CELAC,
básicamente definen la estrategia de política exterior latinoamericana de nuestro gobierno. Ahora, Mercosur, creo yo, y por ser los más cercanos, los hermanos, como vos decís, es la que más conocemos y la que entiendo que tiene tratados o acuerdos que son como más habituales, digamos. Sí, porque afectan las cuestiones fronterizas, es una realidad que la gente la puede palpar más concretamente. Cruzás una frontera, Claro. el tema del comercio, el tema de con la... DNI, digo esa pavada, Por ¿no? Digo, ejemplo. poder viajar a Brasil en Por vez de con el ejemplo. pasaporte con el DNI. que también se amplía a otros países del Mercosur. Ahí, esos son los aspectos que se amplían a otros países que sin ser los estados parte originales del Mercosur, también podés ir con una cédula de identidad Claro. a otro país de la América del Sur. Ahora, UNASUR, yo por lo que estuve leyendo hoy, tiene como país, como miembros, ¿no? A Bolivia, a Venezuela, a Surinam, a Guyana y ahora Argentina. ¿Son solamente 5? En realidad, UNASUR nace con la totalidad de los países sudamericanos, con una potencia muy importante en la época de Néstor Kirchner. Luego, cuando gira un poco el mapa ideológico en América Latina, hay algunos países que se retraen de la participación, entre ellos Claro. Argentina. Claro. Macri se borra, dice no, Bolsonaro se borra no vamos después. más. Bolsonaro se borra. Y hay algunos otros países como Colombia que también se borran. ¿Qué pasa? Ahora se está volviendo a rearmar. El presidente Fernández anunció en su visita a Chile, es un dato interesante Sí. para estudiar, el regreso de Argentina a UNASUR. Al día siguiente lo anuncia Lula. Hoy Lula firmó el decreto. Ya firmó Brasil. Hoy lo firmó. Es decir, tenemos ya, nos enviaron nuestros queridos amigos de Brasil constancias de la ratificación que hizo por decreto Lula del reingreso de Brasil a UNASUR. Esperamos que pronto seguramente Colombia va a tomar el mismo camino, Con Chile va a Petro, tomar el claro, mismo con camino. Boric. Bueno, pero ahí uno empieza a hablar en nombres propios, Así ¿no? es. Digo, Eso estos ayuda segundos mucho. progresismos, claro. Eso ayuda mucho la relación entre Boric, Petro, Alberto Fernández, Lula, Arce. Hace más fácil, por supuesto, Claro. este nivel de integración. Pero no son solamente el impulso presidencial y el impulso de las cancillerías. Lo que nosotros vemos es que hay también un impulso de los propios pueblos que quieren estar juntos. Cuanto más separados estamos, más débiles somos al momento de hablar con otras regiones fuera de nuestro vecindario. Claro. Lo que hemos aprendido durante todos estos años es que estar separados, y no voy a hacer mención en ningún título de este programa tampoco, nos hace más Hacela, débiles. porque lo hacen mucho los invitados. Sí, Sí, sí. bueno, pero entonces si la hacen mucho no la hago. Pero si somos más iguales, vamos a verlo Claro. por eso al revés, y estamos más cerca y nos hablamos más, tenemos un poquito más de potencia común para ir a sentarnos, por ejemplo, Sí. a la Unión Europea ahora en julio, que tenemos una cumbre birregional. Bueno, pero ahí pienso en quizás algo que tenemos los latinoamericanos que modificar, que es que cuando hay gobiernos con determinado corte político, les encanta hacer el patio trasero de los poderosos, ¿no? Y cuesta mucho en ese sentido, como ha hecho la Unión Europea, por ejemplo, dejar de lado diferencias, fortalecernos y pensar, por ejemplo, en nuestros recursos naturales, Así por es. ejemplo, en lo que tiene que ver con el ambientalismo y el cuidado en ese aspecto. La Digo, infraestructura y las comunicaciones. bueno, digo, ahí nos cuesta un poco, como decir, Bueno. una política, digo, si nos cuesta a nivel nacional, creo yo, como países, más aún nos va a costar como región. Pero fíjate las palabras que usó el presidente en Santiago de Chile al anunciar el reingreso a la UNASUR. Dijo Fernández, pero no vamos a ir al UNASUR de antes, porque ese UNASUR de antes obedecía a una realidad de antes. La realidad del UNASUR ahora nos exige otros desafíos. Entre otros, por ejemplo, no cometer quizás lo que fue un error en su momento de creer que había o que tenía que haber una uniformidad ideológica. Fue muy interesante el planteo que hizo el presidente y dijo, en esta UNASUR tienen lugar todos, como lo tienen también en nuestra CELAC. Ahí tenemos una diversidad, no solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista ideológico. No queremos que todos piensen igual, porque es más fácil asociarse con los que piensan igual que nosotros. Sí, claro. Queremos asociarnos con todos, con los que piensan igual y con los que no piensan igual también. ¿Por qué? Porque los desafíos son comunes. Lo que tenemos en común son los desafíos. Por lo tanto, a problemas comunes tenés que diseñarles soluciones comunes. Cada uno después mantendrá su propia mirada, sus propias iniciativas políticas, pero está claro que la UNASUR le va a dar a la realidad geográfica de América del Sur una unidad. ¿Por qué no lo pudimos hacer en los últimos años? Porque la realidad de Bolsonaro en Brasil
complicaba enormemente esta posibilidad. Sí, ponía claro, trabas, pero porque digamos. había una situación de diferencias extremas, ¿no? Había prácticamente una decisión de Brasil, no solo de irse de la UNASUR, sino también de abandonar el espacio de la CELAC. No te olvides que durante toda la presidencia argentina de 2022, la CELAC tuvo 32 miembros en lugar de 33. Claro. Pero no porque a nadie se le impidió participar, sino porque hubo una autoexclusión del presidente Bolsonaro que dijo, no, Brasil no. Y con el peso que tiene Brasil, además, ¿no? 40% de Claro, toda esta zona. Por eso. Pablo. No, recordaba, Gustavo, que Kirchner fue el primer presidente o el primer secretario general de la UNASUR, la Así creación es. en ese momento. Vos hablabas del contexto regional. Ahora, hay una pregunta que por ahí uno se puede hacer. El Mercosur es un espacio comercial de convivencia con los vecinos y con algunos asociados. La UNASUR, ¿para qué, en Bueno, todo caso? antes de contestarte lo segundo, no quiero corregirte, pero te voy a hacer una precisión por favor. sobre lo primero. Sí. El Mercosur no es solamente un espacio económico y comercial. Sí. Ese es el más conocido. Ese es el que se ve en los diarios y la disputa entre tarifas arancelarias, las heladeras y los pollos que cruzan de un lado y del otro. Pará, Pará. Pero Pará, siempre Pablo. se ve como unidad. Sí, pero ese no es el Mercosur. Como una región negociando como bloque comercial Sí, también. ese es un aspecto Sí. muy importante. Sí. Pero también el Mercosur se llama el Mercosur político. Sí. Es el Mercosur de la gente, de la ciudadanía. ¿Viste vos tenés un pasaporte argentino? Sí. ¿Viste que abajo dice Mercosur? Sí. ¿Vos no te preguntaste por qué dice Mercosur? Soy ciudadano del Mercosur. Porque somos ciudadanos de este Mercosur. Nos Claro. hemos puesto de acuerdo en muchas cuestiones. Pensiones, sistema de jubilaciones, cuestiones migratorias, cuestiones que tienen que ver con la educación, la salud. Entonces, ahí hay un Mercosur que es menos conocido, yo te diría tiene menos marketing, pero que es sumamente importante. Entonces, primera, si vos me permitís, corrección. Sí, la integración. El Mercosur es la integración de infraestructura, de sistemas educativos, planes de estudio, validación de títulos. No estoy hablando de cuestiones que no le importan a nadie, son las No, no, cuestiones del ciudadano del día a día, ¿no? De la totalmente. piel del ciudadano. Ahora bien, la pregunta es tuya. ¿Y el UNASUR qué es? Es la ampliación en términos no solo políticos, sino ahora por el impulso que el propio Fernández le quiere dar a lo económico y lo comercial del área sudamericana. Sudamérica tiene una propia realidad geopolítica. Mira la pregunta, te hice una pregunta muy tonta. ¿Hasta dónde sería Sudamérica? Sudamérica es hasta el tapón del Darién. El tapón del Darién es una selva que divide Colombia de Panamá. Ahí hay un tapón, que incluso es un tema muy complicado porque Sí, las migraciones se totalmente. detienen ahí. Del tapón para abajo, que incluyen a dos países, por ejemplo, que no hablan español, Guyana y Surinam. Un país de origen inglés y un país de origen holandés. Entonces, incluidos estos dos países, más Venezuela, más Colombia, más Ecuador, más Perú, más Chile, más Argentina, más Brasil, más Uruguay y más Paraguay, estás hablando de una realidad geográfica y política distinta. ¿Qué diferencia hay entre la UNASUR y la CELAC? Que en la CELAC vos tenés que ver e incluir en la mirada de negociación lo que le pasa a Centroamérica, especialmente a México, Claro. y tiene también al algo muy Caribe. fuerte con Estados Unidos, aparte. Otra realidad, ¿no? No, Otra esto de cosa. para dónde mira México, mira Y para sí. arriba, mira para abajo, bueno. Pero entonces podés simplificar que la UNASUR es el paso previo regional a ser un Mercosur de toda América Latina. Sí, Digamos, digamos, porque no parece, hoy parece una cosa más política, o pareció una cosa más política. Hace poco tiempo hicimos, porque se cumplían 25 años del Mercosur político. Hay una cosa que se llama el FSCP, no la voy a aburrir a la gente con siglas raras, pero es un foro de concertación y consultas políticas que integran los países originales del Mercosur y también los vecinos, Ecuador, Perú, Chile. Con ellos festejamos 25 años de Mercosur político. En el fondo, ese camino, que es el Mercosur ampliado, es el que nos lleva naturalmente a la UNASUR. ¿Qué quiere hacer Fernández ahora? Y el canciller Cafiero nos ha dado instrucciones para trabajar en este sentido. Quiere que la UNASUR no sea solamente un espacio para que se encuentren los presidentes, que haya diálogos de alto nivel político, sino que también empiece a incluir cuestiones comerciales, cuestiones económicas, cuestiones de inversión, cuestiones de normas y regulaciones a nivel regional. Es decir, que también se ocupe de aquellos problemas del desarrollo económico. Ay, sería hermoso tener nuestra, en vez de Unión Europea, Unión Latinoamericana. Bueno, Ojalá. ese es Ojalá. el gran objetivo. Ojalá. Tenemos una reunión entre CELAC y Unión Europea el 17 de julio, muy importante en Bruselas, porque ahí dialogan dos regiones. Claro. La que a vos soñás, que hoy se llama CELAC, Claro.
negocia de Unión manera Europea. conjunta con la Unión Europea. Bien. 33 países nosotros, 27 países de Europa, Somos mayoría, chicos. 60 países juntos en una entramos mesa. bien, entramos bien. Gracias, Gustavo, No, un placer. por favor, un gran gusto. Hacemos un corte muy breve, ya venimos. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. ¡Arriba la mano! ¡Quiero ver la mano de todo el mundo! Las bellas almas de los verdugos. Vicente Rodríguez sí era peronista. Por eso es tan importante que usted nos esté dando esta entrevista. Sobre todo siendo el único sobreviviente de esa noche. Vida y obra de Rodolfo Walsh. Un hombre nos vigila desde que llegamos. No mire. Estreno, capítulo 2. Viernes, 23:30. Televisión Pública. Volvió a Musimundo el Musi Sale. Aprovecha hasta el 9 de abril descuentos de hasta un 30% y hasta 12 cuotas sin interés en los mejores productos seleccionados con tu tarjeta de crédito. Te esperamos en nuestras sucursales y en musimundo.com. Ya llegó más ofertas. Hasta el domingo 9, aprovecha 2x1 en todos los huevos y figuras de Pascua llevando 2 productos iguales, 25% mariscos y calamares y no te pierdas las 12 cuotas sin interés en todos los TV LEDs. En Hiper Chango Más y Chango Más pagas menos y llevas más. Aprovechalo también en masonline.com.ar. Anfitrión. Si la música está bien hecha, bien interpretada y hay talento en quien la hace, y entonces está buena. Nueva temporada. La idea es que seamos libres un poco. Si uno tiene ganas de tocar una bossa nova o un rock and roll o un poco de blues, somos eso también. Con Lito Vitale. Y estaba haciendo cobranza. Y, ¿viste? Y ya la conocía, pero la empecé a escuchar y digo, uy, esta canción tiene un poder increíble, ¿viste? Una charla con músicos. Dedicamos algo desde la pasión, desde la emoción, que provocó a alguien de la política. Y música en su estudio. Yo nunca hice una apología del carácter de improvisador. No pienso que sea un héroe por eso, ni nada. Vos sabés bien de qué hablo. Es algo natural, ¿no? Sí. Estreno. Martes a jueves a las 23:30. Televisión Pública. Soy Héctor Maugeri, vicedirector de la revista Caras, la revista de las celebridades, la única autorizada para contarte lo mejor todas las semanas. Exclusivo. Mujeres de la moda. Celebrando el mes de la mujer, modelos, conductoras, diseñadoras y empresarias de la industria fueron convocadas como referentes de la feminidad y el diseño argentino. Nacho Figueras y el polo en Disney. Máxima piloteó un helicóptero militar y su suegra festejó 10 años sin corona. Además, Marcos. Me proyecto como modelo internacional. Ingresá al Mundo Caras y recorre con nosotros la Red Carpet. En Argentina implementamos 1 hora más de clase en las escuelas primarias del país. El que sepa que educar es la respuesta para lograr una sociedad con igualdad, que levante la mano. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. Seguimos en Desiguales en este Jueves Santo. Mañana es feriado, iba a decir yo. Hoy también para muchos fue un día no laborable, pero como siempre en Desiguales seguimos acompañándote también el día domingo. Domingo de Pascua vamos a estar también de este lado de la pantalla. A ver, en Desiguales tenemos una característica que es, agarrar el tema cuando está caliente, pero después tomarnos un tiempito para profundizar y poder dialogar, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer ahora sobre el tema mapuche. ¿Se acuerdan que hace unos días hablábamos de que la legislatura de Mendoza dijo no son argentinos, es ciudadano no argentino? ¿Eso qué significa? Si es ciudadano no argentino, ¿qué es? Bueno, estamos con Sandra Ceballos. Ella es abogada, experta en pueblos indígenas y derechos humanos, docente de la UBA y además es colega y locutora. Gracias, Sandra. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Gracias a ustedes. Y Flor Alcaraz, que se metió de lleno en el tema. Sí, porque como contaban en la mesa que se hizo acá, que es muy importante seguir hablando, como decías, hubo un repudio generalizado a esta resolución de la legislatura de Mendoza y es un tema que enciende distintas alertas porque
porque se está haciendo un lobby conservador en distintas legislaturas de distintas provincias. O sea, esto avanza no solamente en Mendoza y por eso hay que tratar este tema. Y un repudio muy grande tuvo la comunidad científica y académica, que salieron con distintos comunicados, y eso es lo que fuimos a buscar, a voces de expertos y expertas para tratar de entender de dónde vienen estos discursos y esta resolución y qué intereses hay detrás de esta resolución, que es negacionista, ya lo dijimos y lo repetimos. Totalmente. Y que es xenófoba y es racista. Así que tenemos un informe para contar justamente esto. A ver, veámoslo. Polémica decisión de la Cámara de Diputados de Mendoza de declarar al pueblo mapuche pero no argentinos. Salimos a buscar la palabra de expertos y expertas para entender cuál es el origen de estos discursos negacionistas y racistas. Esto tiene que ver con un proyecto político más articulado, que tiene que ver no solamente con los territorios indígenas, sino con un negacionismo a nivel general. Se aprovechó esto para decir que hay un ataque a la soberanía de la provincia de Mendoza y que los mapuches son extranjeros, no son mendocinos y no merecen las tierras que ocupan. Esto es muy grave porque es un retroceso enorme con respecto a al reconocimiento de los pueblos indígenas en la Argentina. El desarrollo de la vida en general del pueblo mapuche está basado en la interrelación de las diferentes cosas. El pueblo mapuche, cuando fue un pueblo libre, independiente, cuando tenía una vida autónoma y tenía una forma organizada. En la época de pueblo libre, digamos, era una nación que se extendía de océano a océano. Lo que uno ve es que ciertas áreas territoriales que antes habían dejado de ser vistas con interés económico y de mercado, empiezan ahora a cobrar una vitalidad mercantil que llevan a avanzar sobre territorios que antes estaban como más ignorados. Y en esos territorios, a donde fueron desplazados también los pueblos indígenas, son los que ahora empiezan a cobrar valor e interés para ciertas lógicas de mercado, para grupos concentrados económicos, que reclaman las tierras ahora pensadas como recursos, no como bienes naturales comunes, sino como recursos a explotar. ¿Cómo queremos que sea nuestra sociedad? ¿Qué clase de sociedad queremos tener? Si es una sociedad donde se respeten los derechos también de aquellos que han sido vencidos en una guerra genocida, como fueron las campañas del desierto, o si solamente se defienden los derechos de la propiedad privada y de los grandes propietarios. ¿Cómo se compone el pueblo mapuche? El pueblo mapuche es muy diverso. Se compone, pero también está en recomposición. Hay muchísima más gente descendiente de mapuches que los que actualmente se identifican como mapuches, ¿no? Porque hubo un silenciamiento histórico, hubo mucha violencia. Ya con el transcurso de los años de reconocerme como mapuche también me dio como la fuerza, la iniciativa de poder volver al lugar donde de alguna manera el sistema nos estaba tratando de sacar, que era el campo. Frente a una situación de crisis muy grande, no solo económica, sino una crisis de la identidad nacional. Esto genera muchas veces la necesidad de un nuevo sentimiento patriótico. Lamentablemente en Argentina ese sentimiento patriótico se construyó sobre la exclusión de los indígenas. En el momento en el que nosotros entendemos que está bien violarle los derechos humanos a otros ciudadanos para garantizárselos a una supuesta etnia indígena, todo lo que ha pasado en el sur con los pseudo mapuches, sigue la violencia pseudo mapuche en el sur. Fueron un pueblo ladrón y asesino. Con los terroristas no se negocia, se los aniquila. Si a mí me tocase gobernar, entro al sur y a Rosario el primer día. La característica de estos discursos de odio es que van fortaleciéndose o van haciéndose más virulentos a medida que van apareciendo intereses concretos sobre espacios territoriales. Y hace que ciertos sectores necesiten crear la imagen de un indígena que no es, digamos, poseedor de derechos, sino que sería un usurpador. El enemigo interno empieza a construirse como teoría, digamos, a partir de las palabras, las ideas que esbozamos en palabras, que nombramos entonces situaciones. Y esta construcción simbólica es la que después termina habilitando
procesos de intervención físicos que generan prácticas, en este caso institucionales, de corrimiento, exterminio, aniquilación. Es clarísima que habitaban y habitan los mapuche en el sur de Mendoza. Hay una cosa muy, muy grave, que es pretender que por un decreto de un gobierno se puede eliminar una identidad. Gran informe, como todos los que trae Flor siempre acá, Desiguales. Ahora, Sandra, lo primero que quiero preguntarte es sobre esto de la creación de un enemigo interno, ¿no? Que me parece que es el punto de lo que está ocurriendo con los mapuches, desde llamarlos pseudo mapuches hasta decir en una legislatura que no son argentinos. Digo, ¿en qué va a terminar esto? Porque si no son argentinos, ¿de dónde son? Tantas cosas que se nos ocurren al respecto, ¿no? Por lo pronto, primero que atrasa 200 años, por lo menos, este discurso. Y esto no es nuevo. Era necesario negarlos y tratarlos de bárbaros y salvajes para quedarse con sus grandes extensiones de territorios cuando vino la colonización, ¿no? La conformación de los estados nacionales se hizo sobre la base de los territorios indígenas. Esto que es una realidad histórica que sirvió además de fundamento para que exista una normativa que les ampara, ¿no? Por motivos de reparación histórica. Hay mucha gente que insiste en negarlo, ¿no? Es como si de golpe dijéramos, vamos a instaurar nuevamente la esclavitud. Así, lo dicen abiertamente, no se les cae la cara de vergüenza porque está contemplado en la Constitución Nacional. No solo el reconocimiento de su preexistencia al Estado argentino, sino una serie de derechos entre los cuales está claramente expresada la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y además la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano en el caso que hayan perdido su madre tierra. Entonces, ¿el mayor miedo tiene que ver con la tierra? Exactamente, son motivos económicos. Acá no hay solamente un rechazo y un sentimiento de superioridad por una cuestión de deportación de rostro, que sin lugar a dudas lo hay, ¿no? Está la superioridad étnica por el origen étnico, porque nos enseñaron a los argentinos, y todavía está en la Constitución Nacional, propiciar la inmigración europea. Está clarísimo, ¿no? Pero resulta que algunos de nuestros próceres, como Belgrano, como Castelli, se daban cuenta, y el mismo San Martín, que había que dialogar con aquellos originarios que estaban ya en estos territorios, que eran la mayor parte, ¿no?, de los habitantes de estas tierras. Por eso ambos se reunieron con indígenas y, sin ir más lejos, hablando de Mendoza, el general San Martín tuvo encuentros con los pehuenches, que eran mapuches, porque además se subdividen. Habitaban en estas latitudes hace miles de años, de un lado y del otro de la cordillera, como quien cruza un río. Claro, ¿no? Claro. ¿No? Por eso cuando entiendo que en Mendoza dicen no son ciudadanos argentinos, ¿qué dicen? Son chilenos. Digo, encima son un pueblo que no nos pertenece. En un punto es eso. Pero aparte es ridículo hablar de eso, porque ellos estaban antes. Y lo dice la Constitución, preexistían. O sea, no existía Argentina. Ni siquiera, hoy pasaba por el monumento a la gran heroína Juana Zurduy, y tanto ella como su esposo luchaban por las Provincias Unidas del Sur, luchaban por la liberación de estos pueblos. Luego fuimos a Argentina y Bolivia, ¿no? Ellos preexistían a los estados. La característica de ser pueblo indígena habla de una cultura ancestral que ha sufrido la colonización y el establecimiento de las fronteras de los estados nacionales sin su consentimiento, ¿no? Es el caso entonces del pueblo mapuche, que habitaba estas latitudes sin tener migraciones, sin tener que pasar por ninguna aduana, ¿no? Y hoy por hoy se los trata de esta manera, y no es más que el racismo, motivos económicos. Y creo que tenemos varios casos, ¿no? Varios casos, porque no es solo Mendoza. Hay un nudo de todo este tema que es la ley 26.610, si no me equivoco. 160. 160, que me gustaría que lo expliques porque también tiene que ver con este atraso del Estado Nacional de poder avanzar sobre el registro de las comunidades, y que da cuenta de que de esta tensión aflora ahora justamente por ese atraso. Bueno, el reconocimiento de las tierras y territorios no es un derecho argentino, no es solamente nuestra Constitución Nacional, sino esto provino de un movimiento con el advenimiento de los derechos humanos
menos en la década del 70, así como las madres y abuelas fueron a tocar las puertas de Naciones Unidas y otros foros internacionales, los indígenas también. Entonces se conformaron internacionalmente y lograron, con su activismo, un tratado internacional, una declaración universal, en los últimos años una declaración en el marco de la OEA también, donde está claramente, entre otros derechos, el derecho a las tierras y territorios que son de propiedad comunitaria, ¿no? Esto está plasmado en la Constitución. Así que, según lo que decías, la ley 26.160 nació como una ley de emergencia, no es la solución, no habla de cómo se va a titular esos territorios, solamente habla de que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas debe proceder a la mensura. Al relevamiento, ¿no? Al relevamiento. De hecho, vino el candidato, uno de los candidatos a gobernador por la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, el otro día, y dijo que en Neuquén, tierra en la que hay, por supuesto, pueblos originarios, el relevamiento viene demorado. Demorado. Sí, en todo el país. Pero siempre cuando hablamos de este tema, porque es una ley de emergencia, que la verdad es que no soluciona, no nos trae la solución de fondo, no nos trae la reglamentación del mandato constitucional, necesitamos una ley de propiedad comunitaria indígena que especifique todo lo que tiene que ver con estas características especiales. Esto no es de derechos reales, este instituto, ¿no? Tiene otras características de derecho público, ¿no? Los territorios. Además, la Constitución le da la característica de ser inembargables, intransmisibles, ¿no? Claro. Sandra, gracias por haber venido. Es un tema que siempre lo tratamos en Desiguales, así que seguramente seguiremos muy cerca de lo que pase. Nuevamente llamar un poco a la reflexión a los políticos, en este caso de Mendoza, porque es un absurdo hablar en esos términos de un pueblo anterior al Estado y, por supuesto, también retomar que el pueblo mapuche está siendo hostigado en diversos frentes. Hay muchos frentes abiertos. Hay mujeres todavía mapuches detenidas junto a sus hijas, ¿no? En situación de prisión domiciliaria. Hay una mesa de diálogo que no ha todavía ha obtenido una solución, eso entre otros muchos casos. Así que gracias, Sandra. Gracias a ustedes. Gracias, Flor, también. Nos vemos el domingo, seguramente. Me voy con la otra Flor del equipo, que ya saben que en nuestros chats las llamamos por apellido. Perfecto. De repente son Alcaraz Barragán. Así que Flor Barragán ahora, con números, siempre con números. Así es, sí, trajimos números podríamos titular algo así como las dos Argentinas. ¿Por qué? Porque salieron dos datos esta semana que muestran una radiografía de lo que es hoy en día Argentina. Sí. Por un lado, salieron los datos de distribución del ingreso, que te muestra cuánto es el ingreso de la población, de la gente que trabaja, de los distintos hogares, ya sea los más ricos, los más pobres. Eso por un lado, que ahora ya lo vamos a estar comentando. Y por otro lado, también salió el ranking Forbes, que es este ranking de una revista internacional que te muestra quiénes son las personas más millonarias del mundo, y hay bastantes argentinos. Wow. Así que vamos a mostrar las dos cosas. Arrancamos, si te parece, por los datos de distribución del ingreso. Vamos ahí. Para ver cuánto gana la gente en Argentina, que con la inflación uno se va perdiendo, ¿no? Mirá este dato. El ingreso promedio en Argentina son 100.000 pesos. 100.506 pesos. Ahora, eso es el promedio. Si uno agarra los hogares más vulnerables, es 14.000 pesos. Eso es directamente un plan. Digo, es casi no trabajar. Digo, no trabajar me refiero a relación de dependencia o cual monotributista. Claro, estamos hablando del 10% de la población de los más vulnerables. Eso es, ¿no? Indigencia. Sí, es indigencia. Es indigencia. Así es. Mencionabas la palabra plan y ahora voy a comentarte otra cosa. Después, por el otro lado, decíamos que 100.000 pesos es el promedio. Bueno, los más vulnerables, el ingreso per cápita de un hogar, 14.000, pero mira, los más ricos, 218.000, digamos, el 10% más rico. ¿En promedio? En promedio. Wow, es muy bajo eso. Pero no lo digo yo, lo dice la canasta básica. Sí, la canasta básica que, digamos, en la ciudad de Buenos Aires es más elevada que eso. Por eso digo. Y vos decías la palabra, esto es de, me preguntaban ahí y sumo un dato, esto es información del INDEC, o sea, información oficial, para el último trimestre del año anterior, 2022. Es el último dato que hay. Por ahí se puede haber actualizado en los últimos meses por inflación. También algo que a veces se dice es que la gente subdeclara, porque esto es una encuesta. Va el encuestador del INDEC y te dice, ¿vos cuánto ganás? Eso es real, igual. Siempre todo el mundo te dice que gana menos plata de la que
la que termina cobrando, ¿no? Sí, Hay una cuestión de, no sé, vergüenza o pudor que ocurre siempre lo mismo. Claro, entonces puede haber alguna subdeclaración, pero lo cierto es que es un dato oficial del INDEC y también está medido que puede existir esto. Ahora voy a hacer la palabra plan, y este dato me pareció muy interesante, que no se lo comenta mucho, que es el último dato de la placa, si lo podemos ver. Lo voy a leer y ahora lo vamos a explicar. El 65,8%, o sea, casi 2/3 de los ingresos de los hogares de menos recursos es no laboral, te dice el INDEC. Claro. ¿Qué significa esto? Que casi todos los ingresos de esos hogares no son por trabajo, sino ya sea por un plan, puede ser potenciar trabajo, una tarjeta alimentar, una AUH. Una jubilación. Sí, claro, no laboral también puede ser una jubilación. Pero digo, para tomar dimensión, cuando se habla de que si hay un cambio de gobierno, se elimina completamente el sistema de planes sociales, para tomar dimensión de lo que esto sería. Estamos hablando de hogares que seguramente están en situación de indigencia o pobreza, pero digamos, hogares muy vulnerables, que la mayoría de sus ingresos no son por trabajo. Súmate, Toto. No, me quedo con esto. Los de menos ingresos y los de más ingresos son las puntas del 10% en los dos casos. Claro, así es. Eso es lo que estamos Lo que pasa es que me parece que, teniendo en cuenta que si dividimos a la sociedad en 10, ¿no? Claro, en 10, deciles, 10, así le dice el INDEC. El decil más alto es muy desigual, a diferencia de los otros deciles. Digo, el más bajo de todos, posiblemente no haya mucha distancia entre el que más gana y el menos gana. Ahora, en el decil, ¿puedo acercarme a la pantalla un segundo? Son 20 veces más. En este decil, 18 veces más. En el decil en el que el promedio es 218.000 pesos, no me quiero ni imaginar, Flor, la diferencia que hay entre el más bajo y el más alto, porque hablamos de los ricos más ricos de Argentina. Claro. Directamente no saben ni cuánto deben ganar por mes porque tienen acciones y esto y lo otro. Claro, y me das el pie perfecto para hablar de, vos hablas de ese decil, debe ser muy heterogéneo, pero veamos quiénes están los más arriba de ese decil, digamos, los más millonarios, y me das el pie para hablar de la otra noticia que salió esta semana, que es este ranking de una revista internacional, se llama Forbes, que calcula cuántos son las fortunas de las familias más millonarias de todo el mundo. Vamos a hablar, en todo caso, de los hombres más millonarios, porque en el caso de Argentina son todos varones, pero inclusive... casi en el mundo, ¿no? Digo, la pobreza tiene cara de mujer, la riqueza de hombre. Sí, a nivel mundial, digamos, las 10 personas más ricas de todo el mundo son varones. No hay ninguna mujer en el top 10. Veamos qué pasa en Argentina, quiénes son entonces las familias, las fortunas más ricas. Primer puesto de argentino se lo lleva Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre. En el ranking Forbes está en el puesto 552 y su fortuna, mira, 4.900 millones de dólares. Ponemos la flecha para arriba porque significa que creció. El segundo que vive en Uruguay igual. Claro. Sí, pero es argentino. Entra como argentino al ranking de Claro. Forbes. Segundo puesto se lo lleva a Gregorio Pérez Companc. Si bien vendió sus acciones, sí, su grupo familiar es el dueño de la empresa Molinos Río de la Plata. Si vas a una góndola al supermercado a comprar fideos, todos los fideos que veas, casi todos, son de Molinos, como para... seguramente la conozcas. Está en el puesto 1096, fortuna de 2.900 millones de dólares. Flecha para arriba significa que creció. Y en el tercer puesto, si bien es argentino, pero también es italiano, así que figura como italiano en el ranking Forbes, está Paolo y Gianfelice Roca, los dueños del grupo Techin, en el puesto 1104, y su fortuna cayó en el año 2022, pero está ahí en el tercer puesto, 2.700 millones de dólares. Claro, bueno, hablamos de los ricos, más ricos de todos. Pablo Roca no suele hablar mucho, sí estar, se lo ve en lugares. Pérez Companc es una persona de un perfil bajísimo. Ahora, Marcos Galperín es tuitero directamente. Sí. Digo, Marcos Galperín es el que hace unos días dijo que le parecía muy bueno que se vuelva a las AFJP. Así es, sí, te diría que de todos, porque después tenés también, por ejemplo, otras fortunas que están ahí. Por ejemplo, Alejandro Bulgeroni de Pan American Energy. Lo cierto es que Marcos Galperín es sin duda la persona más pública de todos. ¿Por qué? Por un lado tiene redes sociales, que los demás que veíamos... Personales, digo. Claro, personales. Sacando la empresa, ¿eh? Sí. Esto es una cuestión de querer figurar con nombre y apellido, a eso voy. Claro. Que la mayoría no tienen ganas por ahí de eso, ¿no? Sí, tiene redes sociales. Es activo políticamente, exacto, ese es el dato. Pero activos políticamente son todos. El tema es que no todos se expresan públicamente. Es un personaje público, es un actor. Claro, pero
digamos. la disputa. Después, naturalmente, Todos Techín es son un actor poderosos. político hace muchísimo Claro, tiempo. por eso. Interviene. Pero todos, a través de, por ejemplo, Techín, a través de la Unión Industrial Argentina, intenta hacer lobby de ciertas cosas. También está AEA, que es la Asociación Empresaria. Claro, pero lo que dice Pablo es, no te aparecen tuiteando ellos con nombre y apellido. Claro, sí, pero por eso, Marcos Galperín es la persona que lo hace con nombre y apellido a través de su Twitter y también contesta mucho. Digamos, ¿En serio? fíjense, sí, que a veces cuando manda así algo polémico, el caso decías, el último fue lo de las jubilaciones, que dijo que bueno sería volver al sistema anterior, le contestó Roberto Arias, que era una persona muy cercana a Guzmán en el Ministerio de Economía, y después le contestó él y siguieron el debate. Y es la mayor fortuna de Argentina. No vive en Argentina, de los últimos 20 años no estuvo viviendo en Argentina, sí cuando fue el gobierno de Mauricio Macri volvió al país, pero cuando asumió Alberto Fernández volvió a irse a Uruguay. Ay, Flor, qué dolor de panza que te agarra, ¿no? Y tanta desigualdad, es medio raro. Seguimos con el poder, en este caso el poder judicial, porque Lu Bertoia tiene información sobre cómo sigue la Comisión de Juicio Político. El martes tenés que ir vos, Lu. El martes tengo que ir yo. Sí, pero sí, Chocha está, Chocha está con que va. No lo puedo ni imaginar. Tiene unas ganas de ir que ni se las cuento. No, ¿Por qué tenés que ir? El martes se va a seguir tratando todo lo que es 2x1. Entonces ahí convocaron a algunos periodistas que seguimos el tema. Claro, pero más en tu rol de periodista, justamente. Sí. No, pero más importante que nosotros tiene que ver con que va a ir el exministro de Justicia, Germán Garabano. Porque lo que hablábamos, ¿no? La hipótesis es que el 2x1 salió porque consiguieron el voto de Elena Hayton con el Ministerio de Justicia, que la dejó quedarse más allá de los 75 años, ¿no? Como para resumir, o sea que a Garabano le van a preguntar de esto, pero me parece que Garabano ya sabe que no solamente le van a preguntar de esto, sino de la relación del macrismo con el Poder Judicial. También convocaron en las últimas horas, va a estar Estela de Carlotto, y va a estar el Centro de Estudios Legales y Sociales, no sé si Paula Litvachki, su directora ejecutiva, o Diego Morales, pero bueno, van a escuchar a los organismos de derechos humanos con la idea de ir cerrando el capítulo 2x1. ¿Por qué? Porque tienen que empezar a avanzar con los otros temas que son causales de juicio político. Y la verdad es que la Corte les viene dando tela para cortar, sobre todo con las internas que vienen aflorando, y la interna más profunda tiene que ver con la obra social. O sea que el segundo tema va a ser la obra social. Ahí es probable que lo convoquen al secretario general de Administración de la Corte, que anduvo incendiando todo la semana pasada, Héctor Marchi, que acusó a 3 de los integrantes de la Corte Suprema de ser defendidos acérrimamente por Elisa Carrió. Digamos que la interna en la Corte está que arde también, ¿no? Está que arde. Agrego una información con respecto a los detenidos por la agresión a Bernie. Liberaron a los 2, el tercero que se había presentado en la comisaría. Lo que me dicen en la Fiscalía es que ya está notificado de los delitos, está derecho, no van a tomar ninguna medida inmediata con respecto a esta tercera persona. Todos liberados entonces por la agresión a Sergio Berni. Gracias, Lu, por esa información. Hacemos un corte muy chiquito, ya venimos.